Santiago Chendo, soy técnico del Museo de la Historia de Valga y quería presentaros este museo. Es un museo pequeño, pero concentra toda la historia de Valga, artístico y cultural, y es extensible también a nuestra comarca. Es decir, a través del Museo de la Historia de Valga podemos conocer la historia, la geografía, la cultura de la gente de Galicia en general y en concreto de nuestra comarca. Por ejemplo, aquí en esta planta primera se pueden ver varios apartados: geografía, urbanismo, cómo el territorio modifica a las personas y cómo lo fue modificando a las sociedades a lo largo de la historia, cuáles fueron sus intervenciones en el paisaje para adaptarlo a sus conveniencias. Y bueno, os invito a visitarlo porque es una introducción que nos sirve para identificar quiénes somos dentro del territorio como sociedad. Ahora nos encontramos en la planta primera de nuestro museo. Esta planta está dedicada a la historia propiamente dicha. Contamos desde los primeros inicios que hay de rastro humano, que es en torno al 1800 a.C., la Edad de Bronce, y el registro ahí es un petroglifo que es único porque tiene unas marcas como de dos serpientes. Es comúnmente conocido como el petroglifo das serpes. Ese sería el primer indicio de, podríamos decir, registro humano en Valga, y después contamos toda la historia hasta la actualidad, hasta la industrialización más fuerte. Ahora mismo hay 3 excavaciones en Valga y los restos que están apareciendo son prácticamente todos de época romana. Estamos conectados en el río Ulla, que fue la entrada del apóstol Santiago a esta zona. Hay 2 iglesias románicas y después hay una pieza especial que tenemos aquí en el museo, que es el capitel de 7 coros. Está adaptado en torno al siglo VI y es una pieza única, hecha de un mármol de la localidad de Oincio, en Lugo, y es una talla muy delicada para una piedra muy dura, correspondiendo con esa época. En el 1809 hubo una batalla en una aldea de aquí de Valga que se llama Casal de Irigo, y fue una batalla que los vecinos tuvieron contra el ejército del Napoleón. En la época de la Guerra de la Independencia tuvieron una lucha y evidentemente perdieron a los campesinos de aquí, pero marcó un hito de heroicidad porque sin armas ninguna se enfrentaron al ejército más poderoso conocido hasta la época. Bueno, y esta es quizás nuestra sala de más repercusión porque es la sala de la Belle Hotel. A lo mejor muchos de vosotros escuchasteis el nombre, pero no sabíais que nació aquí en Valga. Tenemos el certificado de nacimiento, nació en Valga, en una familia muy humilde, y de ahí se fue a promocionar su arte, primero en Barcelona y luego ya el triunfo total fue en París. Llegó a ser el máximo exponente de la Belle Époque. ¿Cómo consiguió esto? Pues podríamos decir que de 2 maneras: con un carácter fuerte personal y por otro lado porque forjó un mito en torno a un personaje que fue mitificándose a sí mismo, que llega hasta hoy en día. De hecho, ella misma decía que tenía una gemela. No es cierto, pero aún hoy en día gente que nos visita pregunta si tenía una gemela. Es un personaje que fue muy novelado, fue llevado al cine, fue llevado a la televisión con series. Salió de aquí, podríamos decir, de una miseria, de un entorno de miseria, y llegó a ser una de las personas más ricas del entorno francés. Se relacionó con príncipes, con zares, y de hecho se dice, está registrado, que 6 hombres se suicidaron porque a ella no correspondía ese amor. Al final, de ser la máxima y de tener una fortuna incalculable, murió en la miseria. De hecho, para que veáis lo que pudo llegar a ser, el Casino de Montecarlo le dio una paga vitalicia. Cuando se enteró de que estaba en la ruina, le dio una paga vitalicia para que viviese dignamente hasta el final de sus días. Tenemos una réplica de una casa donde ella pasó parte de su infancia. Entonces, esa casa nos permite, uno, ver cómo vivía la gente del siglo XIX, cómo era la arquitectura del siglo XIX
y cómo era el entorno de Valga en el siglo XIX, pero también cómo fue el entorno y los principios de una de las artistas más internacionales que tenemos.